Hola, ¿qué tal, oyentes? Las 10 de la mañana, 32 minutos. Mañana soleada, la que tenemos en esta zona del Valle Central, aquí por lo menos en Tibás. El saludo para toda la gente que a esta hora se integra a nosotros de nuevo o ya viene toda la mañana siguiendo la programación de esta radio 92.3 FM. Muchas gracias. Incluso aquellos que desde las 5 de la mañana nos acompañan siempre en la transmisión que comenzamos con Desde Buena Mañana, con las noticias y las entrevistas y todas las cosas que pasan siempre a través de una edición como esa. Desde Buena Mañana, ahí está todo. Todas las noticias, todos los comentarios, todos los protagonistas. La presentación dice incluso toda la vida. Las 10 de la mañana, 33 minutos. Angie, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, don Henry, Lorena y a toda la audiencia. Feliz viernes, llegó ya el fin de semana y como siempre muy contenta de estar aquí en la radio que tanto extraño. ¿Sí? Sí. ¿Y es verdad? No, ¿Madrugue? sí, muy por cierto. ¿Madrugue más? Podemos negociar. Madrugue un poquito Unos más. temas y negociamos. ¿Y usted, Lorena, cómo está? Muy bien, por dicha, ya cerrando semana, agradecida pues por todos esos días compartiendo con todos nuestros oyentes que, como lo decía usted, desde buena mañana están conectados con nosotros y a esta hora venimos a poner diferentes temas en contexto y como siempre agradecemos su participación en el 7003-1234. Esa línea está abierta. Sí. Ya, 7003-1234. Está muy activa porque los muchachos de Tigo hoy estaban generando la nostalgia en la gente por los mundiales. Y la gente estaba, qué montón, la gente estaba escribiendo sobre precisamente recuerdos de los mundiales. No vamos a decir cuántos, por cuántos mundiales hemos pasado. No se pongan Hablen en por esas. ustedes. No se pongan en esas que salimos mal. Así como uno pasa por varios papas, pasa por varios mundiales también. Qué bullying el que me están haciendo con eso. Óigame, y no eran 5 papas, son 6 papas. Angie, un día de estos estábamos sacando cuentas en cuántos papas hemos visto nosotros en nuestra existencia. Porque antes ¿verdad? existía una frase que Porque decía, yo cuando se nací muere un cuando papa. estaba Juan Pablo Cada muerte de II. obispo. Cada muerte de obispo, sí. Yo nací cuando estaba Juan Pablo II. Y don Henry empezó a hacer sus cuentas. Yo nací en el año en el que estaba Juan 23. Ese año asumió, creo que fue en julio, no sé, Juan Pablo VI. No, Pablo VI. Luego llegó Juan Pablo I. Luego llegó Juan Pablo II. Luego llegó Benedicto XVI. Van 5. Luego llegó Francisco, 6 papas. Y si a este papa le pasa algo, santo Dios, 7 Uno papas. más. 7 papas han pasado por mi vida. No puede ser que estemos tan viejitos. Las 10 de la mañana, Luego 35 sacamos minutos. cuentas de mundiales. Mejor no los haga. Las 10:35. Vamos a las noticias, a hacer el balance. Bienvenidos. Esto es En Contexto. 10:35. La noticia del día en contexto. Comenzamos entonces, Lorena. La más importante hasta ahora son operativos de las autoridades contra bandas de narcotraficantes, de sicariato, contra la delincuencia en el país. Sí, durante la mañana les estuvimos comentando sobre allanamientos que se realizaban en Batán, al menos 3 allanamientos, y se logró la detención de un hombre de 32 años y ubicaron evidencia importante para la investigación, así como droga tipo marihuana. Todo esto se relaciona con esta persona sospechosa relacionado con un homicidio que ocurrió el pasado 9 de marzo, cuando la víctima de apellido Batista estaba en vía pública y, como suele suceder con muchísimos de los homicidios actualmente, llegan 2 personas en una motocicleta y le disparan en múltiples ocasiones. Al menos 4 personas habrían participado en este hecho, allanamientos que se desarrollaron durante la mañana, durante la madrugada, inclusive suele ser tipo 4:30 de la mañana aproximadamente, cuando se empiezan a escuchar ese famoso policía, los perros también. Alias Mono, de hecho, es tiene audio ambiente. Sí, ¿el video? ¿Ya? Sí. ¿Del momento? Subámosle, por favor, Cris. Escuchémoslo. Ahí se oyen los perros. Están entrando, están los en una de las oficiales casas. en la casa, unos apuntando hacia arriba, hacia el techo, y otros que ya ingresaron. Sí, usualmente hacen esto porque, bueno, puede ser que se empiecen a Sí, que escapar se por los techos. Ahí está. Bueno, para los vecinos esto debe ser un sustote, pero Total. es parte de los trabajos que realizan las autoridades. Entonces, la detención de un hombre que decía Angie.
Sí, les comentaba que alias Mono es la persona detenida en estos allanamientos, quien es además un viejo conocido ya de las autoridades. Además, en Sabanilla, de Alajuela, detuvieron a un sujeto de apellido Delgado, 30 años, amenazaba a los vecinos. Era el terror de los vecinos. Creo que él hacía parte de una banda que se dedicaba a eso precisamente. El OIJ dice que accionó su arma en varias ocasiones sin herir a nadie, y durante el allanamiento las autoridades decomisaron además un arma, municiones y también un carro que habría sido alterado. Y estamos pendientes también, Lorena y Angie, de una información a propósito de armas que se distribuyen o modifican aquí en San José, y que obviamente las utilizan para la delincuencia. Los delincuentes básicamente que alteran las armas o las vuelven más potentes, o simple y llanamente con que le borren el número de serie ya el arma pierde el rastro. Eso está ocurriendo esta mañana, así que vamos a esperar cualquier información. Las 10 de la mañana, 39 minutos, el volcán Poás, el registro a esta hora, Angie, de la situación del Poás que nos ha tenido en ascuas durante todos estos días. Sí, vamos a ver, sigue todavía con actividad y con todas las precauciones para quienes lo visitan. De hecho, registró el día de ayer la cantidad más grande de dióxido de azufre que ha liberado el volcán Poás. Toneladas de toneladas. Sí, pero que sea Geoffrey Award quien nos da todo el reporte de lo que está ocurriendo. Él es vulcanólogo del Opsicori. El volcán Poás sigue muy activo. Esta noche hizo una erupción, varias pequeñas erupciones, seguida por una un poco más grande a las 8 de la noche, un poco después de las 8 de la noche. Y desde entonces seguí también con un flujo de gas importante. Hemos tenido reporte de afectación por el gas ahora en zonas urbanas, y eso es porque, como lo pueden ver aquí, la pluma se levanta porque no hay viento. Y entonces hay acumulación de gas que se mueve de manera muy lenta y de manera un poco caótica. No hay un patrón de viento bien definido, y entonces tenemos afectaciones en zonas cercanas hasta lejanas dependiendo de la dirección del viento. El volcán sigue muy activo y tenemos muchos parámetros que nos indican que no ha terminado. En Contexto por Extra Radio. La ventaja, compañeras, es que, bueno, no por todos. El viento está soplando en algunos momentos hacia el norte, es decir, que hacia la zona de Nicaragua muchas de estos gases se sintieron. Aquí en el Valle Central sí se veía o se sentía mucha bruma en algún momento ayer en la tarde, cuando estuvimos muy pendientes de si ver la luna o no. Pero había mucha bruma, sin embargo se logró ver, es evidente por la cantidad de fotografías que hemos recibido, todas. Lindísimo. Toda la gente. La galería que publicamos en las redes sociales de Grupo Extra está espectacular. Es fantástica. No sé si la tiene por ahí, Cris, para compartirla ahora con nuestros seguidores a través también del streaming y a través de Extra TV. Ahí está. Ah, sí, demasiado linda. Esa fotografía de Randall Sandoval. La foto. He de confesar que me ganó mi espíritu de señora y a las 8 de la noche ya estaba dormida, no la vi en vivo, pero por las fotos, demasiado espectacular. Sí, les cuento que yo puse el reloj, puse el despertador. Pero a las 12:30 creo, sonó el despertador. Y usted lo apagó. Y yo entusiasmado, dijo, voy a ver la luna. Quedé profundo. Cerró los ojos y soñó con la luna. En sus sueños la vio. 2 minuticos más. Dije, mañana la veo en fotos. Las 7 de la mañana, 42 minutos. El tema, Lorena, del turismo nacional. Esta mañana quedó planteado algo que realmente preocupa mucho, y es que aquella frase de Costa Rica es muy cara, Costa Rica es muy costosa, parece que nos está pasando factura. Sí, nos está pasando factura en el tema del turismo. Todo esto nace por datos que se estaban dando justamente en conferencia el miércoles en Casa Presidencial, donde el presidente le preguntaba al ministro que qué se puede hacer ante la baja de cantidad de personas que llegan a nuestro país. El ministro decía que se va a actuar. Esto lo pusimos sobre la mesa con Gerardo Corrales, quien es economista, y él hablaba de 3 aspectos como justificación en esta baja de la cantidad.
Primero, esto que Costa Rica se ha vuelto un destino muy caro. Además, está el tema de la inseguridad y la parte de infraestructura. Asegura que el tipo de cambio del dólar es el mismo que hace 11 años y que la competitividad del país actualmente está como en 1991. Escuchamos a Gerardo Corrales. Que el precio del dólar se ha abaratado de junio de 2022 a hoy aproximadamente un 27%. ¿Eso qué significa? Que para el extranjero que planea un viaje de turismo, evalúa distintos destinos como Medellín, Cancún, República Dominicana y Costa Rica. Y la gran diferencia es que esos otros países competidores han devaluado sus monedas, es decir, le dan más moneda local por el mismo dólar. Y en el caso de Costa Rica es como que le hubiesen metido un impuesto del 27%. En esto, las 10 de la mañana, 43 minutos, en esto que dijo don Gerardo Corrales en la mañana, hay algo que es evidente y ustedes, bueno, Angie estuvo recientemente, pero conocen a alguien que en vez de ir a pasear a Guanacaste o ir a alquilar una casa o estar en un hotel en Guanacaste, por ejemplo, o en cualquier zona del país, es costoso. Claro. Para mucha gente es inalcanzable. Les pongo un ejemplo. Tengo para el mes de abril una reservación en Puerto Viejo. Y la reservación de un fin de semana en un Airbnb, ni siquiera en un hotel, o sea, en un Airbnb donde además voy a tener que comprar la comida por aparte, digamos. Sí, claro. O sea, esto para hacer el plan, digamos, de un viaje. Me costó el alquiler del Airbnb lo que me costó mis boletos y el de mi mamá para ir a Medellín. No puede ser. Sí. Daisy. Y ojo, no es un Airbnb que usted diga, Sí, la casa. qué lujo, ¿verdad? No. Algo sencillito, algo humildito. Pero vea usted, es el mejor ejemplo. Es decir, hacer turismo a nivel nacional es costoso. Yo me quedé impresionada porque justo como que compré los boletos, se hizo esa reservación como en el mismo momento y yo dije, no puede ser, mejor me volví para Colombia. Sí. Y la otra parte entonces es que lo que decía un oyente también muy temprano a través del 7003-1234, y es que no solo que la estructura, a ver, ese costo de vida estructural que está ahí enquistado es un país costoso, la gente abusa. Entonces, a usted un casado en 10,000 colones, usted un turista, pues quizá lo pague, pero para usted un nacional decir, a ver, perdón, ¿cómo que un casado de 10,000 colones? Jamás. Nos pasa muchísimo, mis papás tienen su empresa propia y viajan mucho a Guanacaste a trabajar, no son turistas, van a trabajar, pero trabajan en zonas altamente turísticas. Y me decía mi mamá que para que ustedes tengan también otra idea de lo que le pasa al extranjero es que me decía mi mamá, nosotros como empresa los viajes a Guanacaste ya no los podemos cobrar al precio de antes, sino que tenemos que incrementar porque los viáticos se nos disparan. En San José les damos viáticos a los trabajadores de un almuerzo de 5,000, en 5,000 en Guanacaste, dependiendo de la zona donde usted vaya, no se come ni un gallito de salchichón. No. Así increíble. Es que es eso. ¿Qué tal el turista que lleva este cuento a todas partes? Que llega diciendo, vea, yo a Costa Rica muy lindo, muy bello, pero es impagable. Sí, la voz corre. ¿Cómo empezaron los ticos a viajar a Medellín? Cuando empezó a ir alguna gente y venía diciendo, vayan porque es demasiado barato. Y por eso es que ahorita... Medio mundo va. Medio mundo va, sí. Literal. Medio Costa Rica ha ido. Nos puede estar pasando al revés. Que entonces esa es la razón por lo que mucha gente dice, no, vea, mejor vamos a otro lado, y estamos dañando lo que dijo don Gerardo Corrales temprano. Estamos hablando del petróleo nuestro, de la gallinita de los huevos de oro, poniéndola en peligro. Las 10 de la mañana, 46 minutos. Otro tema que quedó planteado hoy fue el de los ninis, porque los jóvenes se están convirtiendo en estos, que ni trabajan ni estudian, y se debe en gran medida a las condiciones del país, según lo dice el sociólogo Roberto Pineda, que habló esta mañana con nosotros aquí en Desde Buena Mañana. En algunos casos esta salida del sistema educativo de mucha de esta población se debe a las mismas condiciones socioeconómicas en que se encuentra su familia. Y lo más grave que tenemos es que precisamente en los últimos años ha habido una, diría yo, sobreprotección a la población de la niñez y a la población de los jóvenes también, ¿verdad? Que ha llevado precisamente a que cuando salen del sistema educativo, pues no
no se les lleve a trabajar. ¿Por qué? Porque están muy jóvenes, porque solo podrían trabajar en trabajos muy pesados que no son adecuados para su edad, ¿verdad? Y además, pues tenemos también esta condición de que muchos de estos jóvenes que están en esta Y obviamente la gente comenzó a escribirnos temprano de cuáles son las razones, el hecho de que no se puedan corregir a los muchachos, Total. el hecho de que desde la casa no haya buen ejemplo de trabajo, que el país no tenga opciones para poner a trabajar a estos muchachos, que no haya cómo castigar, si es la palabra, a los ninis, es decir, a un joven, como existió antes, la famosa ley, ¿cómo La se llamaba? ley Del contra MAP. la vagancia. Contra la O vagancia. de la vagancia, sí. Que, ¿Cuál era Existía una esa? ley. que castigaban. Una ley que se derogó. ¿En qué año fue que dijo Ángelo? 94. Es que no hace mucho. Y existió en el país precisamente 30 para años. eso. Existió para evitar que los muchachos estuvieran vagando. Sí, en el Ya no los 94. hacen como antes, diría mi mamá. Sí. Yo le voy a ser muy sincera, y es que yo creo que es algo que le tienen que inculcar. Yo soy hija única y todo el mundo me dice, usted es la chineada por ser hija única. Yo recuerdo cuando yo quise mi primer celular, a mi papá diciéndome, le presto 5,000, se compra un tarrito de popis y vende en la casa, y después eso lo invierte y así yo puse la mitad del celular y mi papá la mitad del celular. Y me Sí. creó esa cultura Gáneselo. de querer trabajar para ganarme las cosas. Yo trabajo desde antes de los 18 años, no, gracias a Dios, no porque lo necesitara, sino porque yo quería, me gustaba ganarme mi platita. Sí, es el ejemplo. Es el ejemplo. Los ninis en el país. Son las 10 de la mañana, 49 minutos. Esto es En Contexto. La noticia del día en contexto. Son las 10:49 minutos. Bueno, Lorena, esta mañana estábamos leyendo una nota periodística que decía que el Banco Central, el presidente del Banco Central, dice que lo que está pasando con el dólar no debe sorprender a nadie, que es una época en la que el dólar se comporta así. Lo cierto es que, como está el dólar ahora, está en 4.99 todavía. 96. 4.96. Bueno, a ver, si es un comportamiento normal, la gente sabe a qué atenerse, pero también la noticia, como la leía usted, Lorena, temprano, en el sentido de a quién le beneficia. Hay gente que se está beneficiando, por ejemplo, quien tiene deudas en dólares, es un buen momento para pagar. Quien gana en dólares es un mal momento, Está ganando menos. está ganando menos. Hay gente, los exportadores, etcétera, los comerciantes que ven esto, depende de donde sea, pero el dólar tiene un comportamiento muy interesante por debajo de los 500 colones. ¿A quién tenemos? Tenemos a don Luis Vargas, quien es economista, y vamos a hablar sobre este comportamiento del dólar y tal vez empezar por esta parte. ¿Cuál es el momento o cuál es el monto ideal para el dólar en nuestro país y a qué se debe este comportamiento que, como decía el presidente del banco, es lo normal durante esta época y durante estos tiempos? Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, don Luis. Hola, buenas tardes, buenos días, más bien, disculpen. Todavía buenos días, ¿y cómo me le va? Sí, muy bien, por dicha. ¿Y Qué bueno. ustedes qué tal? Todo bien, por dicha. Me alegra mucho. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes y con las personas que siguen esta transmisión. Efectivamente, cuando vemos el comportamiento del dólar, yo creo que lo primero que habría que mencionar es que ese comportamiento cíclico que observábamos hace unos años cada vez se ha difuminado más. Cada vez es más difícil hablar de que el comportamiento observado en este o en cualquier momento del año responde a un ciclo de la economía, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una precisión importante y en mucho ese cambio en el comportamiento se ha dado porque se ha reconfigurado la economía nacional, ¿verdad? Tenemos una economía nacional donde cada vez más pesa mucho el sector externo, pesa mucho el sector exportador de bienes y servicios, y ese es el que está generando muchas mayores presiones sobre la apreciación del colón, o dicho de otra manera, sobre la disminución en el tipo de cambio. Y esos comportamientos son, a ver, una de las justificaciones, digamos, que usa el presidente del Banco Central es, por ejemplo, que todavía estamos en un periodo alto de turismo, es decir, la temporada alta como tal. Es decir, están los dólares circulando en este momento, y también por las cosechas. Había otra justificación en el sentido que las cosechas
de fin y comienzo de año todavía están generando, pues obviamente todo este impacto en el dólar. Ahí sí coinciden entonces, en ese sentido, usted que es analista en ese tema, que la época es coincidente cada año entonces. Hay presiones adicionales en este momento del año. Sin lugar a dudas, hay una mayor oferta de la divisa, efectivamente, por esa exportación de servicios. Recordemos que el turismo es un servicio más que se exporta, por el cual ingresan dólares y eso genera más oferta, ¿verdad? Más abundancia de la divisa. Sin embargo, también recordemos que este año el turismo sufrió un golpe, ¿verdad? Y está sufriendo un golpe porque la visitación se ha reducido de manera significativa, la pernoctación, ¿verdad? O las noches que se quedan los turistas en el país y el gasto promedio, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que sí, hay presiones adicionales en esta época del año, pero no tan marcadas incluso como en el año anterior, ¿verdad? Entonces, no es la razón principal. Yo diría que la razón principal está más centrada en un cambio más de la estructura económica como un todo. Y es que, de nuevo, tenemos un sector exportador que sigue creciendo a buen ritmo. Seguimos siendo un país que atrae una buena cantidad de inversión extranjera y que esas empresas exportan un valor importante y que esto sí genera una abundancia de dólares en la economía. Por el lado de la demanda, más bien, hay que ver la otra cara de la moneda. El sector público financiero, no financiero, disculpen, no está teniendo una presión tan alta desde el lado de la demanda. Entonces, esa suma de factores está llevando a que tengamos más abundancia de la divisa y está presionando el tipo de cambio a la baja, ¿verdad? Que eso es algo que efectivamente pues va a tener consecuencias o implicaciones, para decirlo de una mejor manera, sobre la economía, donde por supuesto, como siempre es de esperar, van a haber quienes ganan y quienes pierden con ese comportamiento. Luis, buenos días. Le quería consultar, porque mucho se especula a nivel internacional con respecto a todas las decisiones que está tomando Donald Trump y su guerra comercial. Sí, a cuáles países afectaría. Habían dicho que no se podía pronosticar una afectación directa en Estados Unidos, aunque ya está habiendo alguna reacción por parte de las bolsas. ¿Qué podríamos nosotros también esperar como país de que eso tenga algún impacto para nuestra economía? Sí, sin lugar a dudas, el efecto Trump, que es como se le ha venido llamando, ¿verdad? Y creo que en Costa Rica estamos empezando a acuñar el término, es muy importante. Hay una reconfiguración de la economía mundial, incluso más allá de lo económico, ¿verdad? Es una cuestión geopolítica. Hay una reconfiguración y si nos vamos a lo económico, estamos hablando de los flujos de inversión, flujos de capital, que ahí, metiéndonos directamente en el tema que nos reúne en esta conversación, que es el tipo de cambio, hay sin lugar a dudas una presión en tasas de interés. ¿Qué va a hacer Donald Trump? Va a tratar de ofrecer tasas de interés más competitivas, es decir, tasas de interés más altas que puedan atraer capitales en los Estados Unidos, ¿verdad? Por ahí puede generar, por una cuestión de balances internacionales. Recordemos que nosotros somos una economía pequeña que en mucho se adapta a lo que sucede con las economías grandes como los Estados Unidos, que nos lleve a nivelarnos y que eso vaya a generar cambios. Esos cambios o esa reconfiguración que se dé en los capitales podría presionar o no al tipo de cambio. ¿Qué esperaría uno? Que si Estados Unidos es exitoso en ese atraer capitales, haya menos abundancia de dólares aquí y el tipo de cambio pueda subir, por darles un ejemplo. Esa es una expectativa que uno podría tener. Sin embargo, estamos en un contexto donde la incertidumbre premia. Donald Trump lo que ha traído a la economía mundial, en resumen, para mí es una sola palabra: incertidumbre. Y Costa Rica, incluso yo no tendría tampoco duda de que podría ser más bien un país que reciba más capital estadounidense, que esto de nuevo generaría presiones sobre el tipo de cambio de las que estamos viendo ahorita. Entonces, es incierto.
Yo no estoy seguro qué va a premiar, si Estados Unidos concentrando capitales o más bien enviando capitales a países socios, países de confianza, que yo diría que Costa Rica es uno de esos. El resultado neto es incierto, así que lo que nos toca es estar muy vigilantes y con una política económica muy precisa, atendiendo justamente esos cambios. Claro, y finalmente, tanto la OCDE como el Fondo Monetario Internacional han hecho recomendaciones para hacer más flexible el sistema cambiario, es decir, menos intervención, moderar la participación, había dicho uno de los organismos del Banco Central en el mercado. ¿Es urgente que eso ocurra? ¿Usted cree que sí es el camino? Sí, es el camino natural de las economías modernas, por así llamarlo, ¿verdad? Es el camino natural de los Estados Unidos, del Banco Central Europeo, ¿verdad? Unión Europea, de las economías asiáticas. Y por ahí vamos, pues todas estas economías que aspiramos a las buenas prácticas. Hemos ido de tipo de cambio fijos a más flexibles. Costa Rica va en ese proceso. Valga aclarar que todavía estamos ahí subiendo la escalera, pero nos faltan unas graditas más. Para allá vamos, pero eso tiene, como todo en la vida, sus pros y sus contras, ¿verdad? Y uno de esos contras, podríamos decirlo así, es que somos más vulnerables a las fluctuaciones que se den en los mercados. Lo que estamos viendo ahorita efectivamente es eso. Hemos estado, recordemos a las personas que nos escuchan, en unos años de mucha incertidumbre, de mucha variación en el contexto macroeconómico, y eso lo ha absorbido el tipo de cambio, por supuesto, como esa variable que, valga aclarar, es la que es mucho más, que responde de manera más rápida al contexto internacional. Entonces, por ahí seguimos y eso no va a cambiar, lamentablemente, en este 2025, y me temo que tampoco en el 2026. Pues bueno, queríamos este análisis con los que saben del tema, el tema económico, don Luis Vargas, porque pues nosotros lo vemos por encima, pensando en a quién beneficia y a quién no, pero tener estas voces nos ayudan muchísimo a comprender cómo está el fenómeno. Don Luis, muy amable. Con todo gusto, siempre a la orden, y pues bueno, más bien gracias a ustedes por tocar estos temas de interés para el país, y aquí seguimos siempre a la orden. Muy amable, gracias, don Luis Vargas, economista. Que pasen buen día. Lo mismo igualmente. Usted. En contexto, vamos a cumplir compromisos, regresamos, que mañana más bonita. Sí, lindísima. ¿Verdad? Parece viernes. Parece viernes. Eso debe ser. 11 en punto, ya volvemos. En Contexto por Extra Radio. A ningún Radio. Son las 11 de la mañana y 2 minutos. En este momento siempre hacemos un balance de las noticias más destacadas a nivel nacional. Estamos muy pendientes a nivel internacional. Usted, Angie, que estuvo en la mañana en el noticiero internacional de esta TV. La noticia, a ver, lo de Rusia, si yo lo logro entender, ya vamos a volver con el tema nacional. ¿Lo de Rusia sí va por buen camino? Sí. A ver, se había dicho desde el inicio de que tal vez Rusia no iba a querer aceptar la negociación. Que tenía dudas. Sí, con Ucrania, que está intermediando Estados Unidos. La noticia más reciente es que Rusia dijo que está de acuerdo en una tregua, un alto al fuego de al menos 30 días, sí, pero que hay cosas que deben mejorar o negociar. ¿Cuáles son esas cosas? Es el detalle que todavía no tenemos, pero por lo menos Vladimir Putin dijo, sí estoy de acuerdo a una tregua, a un alto al fuego. Entonces, eso por ahí. Información internacional que en este momento está en desarrollo es que está compareciendo ante la Corte Penal Internacional por primera vez el expresidente Duterte, filipino, por los casos de crímenes de lesa humanidad que se le acusa. Había sido detenido en su país, deportado, y hoy tenía la primera comparecencia frente a la Corte Penal Internacional por videollamada. ¿Ah, sí? ¿Se puede? Sí, se está haciendo por videollamada. Ya se puede. Bueno, hoy todo. Lo hace la Corte Penal Internacional. Aquí los diputados no quisieron aceptar una videollamada. ¿Verdad? Es que caso. No quiero ni acordarme del llamador. El llamador, exactamente. 11 de la mañana, 3 minutos. ¿Qué están diciendo allá dentro de la liga después de lo de anoche? ¿Cómo me le va, Jason? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está, don Henry?
Saludarlo a usted, a Angie, aquí estamos completamente. ¿Qué dicen en la liga? No sé, hay que preguntarle a mi estimada Angie Cantillo, ¿qué tal? ¿Cómo fue la mañana? Mi mañana fue excelente. Sí. Me siento, ¿verdad, jefe? Yo entré hasta cantando hoy, felicidad, y porque es viernes. Bueno, y porque ya lo de la liga, ya que pierda, no es noticia. Bueno, yo no lo quería decir, don Henry, pero gracias Angie ahí por ayudarme. ¿No? Sí, es que yo soy manuda, compañeros, pero fanática no soy, o sea, es una realidad. Ya para los liguistas no es noticia que la liga pierda, va a ser noticia cuando gane algo bueno. Bueno, lo dice ella. Hoy anda, le cuento lo dice que muy ella. bien. No, eso lo dicen cuando pierden. No, yo siempre cuando ganan son invencibles, don Henry. No se lo soportan nadie. No, y bueno, al final la liga que no yo estoy segura que por eso fue que don Henry me sacó el programa a la mañana. Son terribles. Ya no se la aguantaba, venía ganando la liga aquí en la mañana, don Henry. Pero no, esa no fue la razón, Angie, porque ustedes nunca ganan. Muy bien. Qué bárbaro. Muy bien. Bueno, ¿cómo está el fútbol? ¿Cómo está el deporte? Muy bien, ¿no, don Henry? La verdad, hoy Alexander Guimaraes habló muy temprano porque la Liga tiene que pasar rápida a la página luego de esa eliminación para enfocarse en el juego contra Cartago este fin de semana. Tenemos una jornada muy movida. Herediano visita, creo que a Sporting en el estadio Ernesto Romoser, y Saprissa recibe a Liberia también el próximo domingo en el estadio Ricardo Saprissa Imá. Así que muchísima información. También un Saprissa que don Henry tendrá que hacerle frente a esta jornada de campeonato nacional sin Mariano Torres. En la fecha número 13 y 14 no contará con su principal figura y tampoco con su capitán, debido a que fue bien expulsado en la jornada anterior contra San Carlos, y en el caso de Liga Deportiva Alajuelense pues sí que quedó eliminado de CONCACAF. Que en medio de toda la burla y lo negativo que significó esa eliminación de la liga, también hay que decir de que nos quedamos sin representantes ticos y centroamericanos en la siguiente ronda. Entonces, más allá de burlarse de Saprissa, de la liga y de Herediano, hay que empezarnos a preguntar y plantearnos qué nos está haciendo falta para competir nuevamente en CONCACAF. Es un tema de inversión, es un tema de infraestructura, es un tema de actitud, de ganas. Pues bueno, eso lo estaremos también evidentemente analizando a las 12 del mediodía acá en la 92.3 FM en tiempo extra. Muy bien, suerte. Muchas gracias. Jason, que le vaya muy bien. Las 11 de la mañana y 6 minutos, vamos a carretera porque van rumbo a Pérez Celedón. Está Alan Madrid con nosotros ya en la comunicación, porque usted recuerda, Angie, el caso de Valeria Chavarría, una niña de 17 años, una jovencita. Sí, que lamentablemente estuvo varios días desaparecida en Playa Dominical. Exactamente, y bueno, era un paseo familiar y terminó con la tragedia, con la muerte de esta jovencita. Y obviamente estaban planeando celebrar el cumpleaños de la hermana mayor. Bueno, todo esto encierra unas historias tan conmovedoras, familiares, que nos llaman mucho la atención. Alan Madrid está en este momento rumbo precisamente a Pérez Celedón, donde hoy va a ser despedida Valeria. Alan, ¿por dónde están? Hola, buenos días, compañeros y a todos los radioescuchas. Pues acá estamos en camino, estamos a unos 5 o 10 minutos de llegar a Pérez Celedón. Les comentamos más o menos qué es lo que vamos a ir a cubrir en esta mañana. Pues hay una celebración, más que un evento, que un funeral, es una celebración relacionada con la despedida, pues, del caso de Valeria. Su familia ha estado muy positiva, muy alegre, y en Barrio Morazán han decidido realizar un evento de despedida, pero bueno, con todos los honores, para celebrar el amor y la vida de Valeria. Pues gran parte del colegio al que ella asistía estará en este lugar, familiares, y pues bueno, esa es la intención de la familia, que se ha mostrado pues complacida de que el cuerpo apareció, y que bueno, lo que quieren es recordar a Valeria como era ella, una persona muy amorosa, y dedicarle pues este homenaje. Alan, llama la atención que la familia tiene unos rituales que incluso con lo de la almohada ubicada en el sitio donde ella desapareció, ellos creen que ayudó a que apareciera el cuerpo. Ellos tienen una forma de tratar este tema que llama la atención. Y cuando usted dice la palabra, no es un sepelio normal, es una celebración para ellos. Llama la atención eso, ¿verdad?
Sí, correcto. Bueno, hemos hablado con algunos familiares. Ellos tienen una actitud muy positiva, más allá de la lamentable tragedia, como usted decía, que ocurrió en Dominical. De que, bueno, Valeria es una persona llena de amor y que dentro de todos estos, como usted llama, Henry, ritos o algunas otras cosas que han hecho dentro de este proceso, es para recordar a Valeria y que no se recuerde como una tragedia, un suceso, sino como que la vida de Valeria siempre fue muy alegre, muy llena de cariño y amor de las personas que la rodearon. A veces hay, Alan, unos comportamientos de la gente, Angie, que sorprenden mucho, ¿no? Lo que para uno lo puede ver como una tragedia, hay gente que lo asume de manera muy distinta. No crean una tragedia en torno a lo que les pasa, sino que a partir de ahí comienzan a construir la vida. Correcto. La mejor historia, creo que la más reciente que yo recuerde, fue cuando Cinchona. En Cinchona hay una señora que perdió toda la familia, absolutamente toda. Y esa mujer, hablar con ella es un soplo de esperanza impresionante, porque se dedicó a ayudar. Dijo, no, es que yo ya sé que estoy sola, que no puedo pues tener más familia, etcétera, pero tienen unos mensajes de superación que son admirables, totalmente admirables. Lo dejamos llegar, Alan, buen viaje, que terminen yendo muy bien y gracias. Con mucho gusto, Henry, muchas gracias. Las 11 de la mañana y 10 minutos acaba de publicar Angie Infobae que el presidente de Estados Unidos le ha pedido a Vladimir Putin que no masacre los soldados ucranianos que están encerrados. Sí, sobre todo porque Rusia comunicó recientemente, y recientemente les digo hace cuestión de horas, que había recuperado el control de una ciudad en el territorio de Kursk que había sido acaparada por soldados ucranianos luego de una contraofensiva. Además de recuperar esa ciudad, Rusia dijo que había causado bastantes bajas en las filas del ejército de Ucrania. Entonces me imagino que por ahí podría ir el anuncio. Esperemos porque usted la noté muy optimista, ahora que le pregunté, comenzando el resumen, de que ahí va a salir luz, va a haber solución a la guerra en Ucrania. Ucrania esta mañana atacó una base petrolera enorme, la destruyó. Hace 3 días Ucrania llevó a cabo el ataque más grande desde que inició la guerra. Es decir, la guerra se ha intensificado en momentos en los que se está hablando de paz. Son las 11 de la mañana y 11 minutos. Esto es En Contexto. La noticia del día en Contexto. 11 y 11, Lorena. Avanzamos en la mañana. Y aquí está ya con nosotros el abogado Joseph Rivera, con quien vamos a conversar. Él es representante legal de la familia de Nadia Peraza, un femicidio. Recordemos este caso que se dio el año pasado a inicios del año 2024 y esto fue algo que conmovió mucho las redes sociales, que movió muchísimo en diferentes medios de comunicación y pues en general a la población del país. Fue este hallazgo que se dio de los restos dentro de una refrigeradora en San Pablo, en Heredia. Bueno, a partir de ahí se ha venido diferentes situaciones y bueno, él lo que comenta es que con respecto al proceso que se ha seguido, y ya está aquí con nosotros don Joseph, pues no se están dando las penas adecuadas y en el caso del sujeto sospechoso, pues ya además del femicidio tenía otras situaciones por las que debió habérsele condenado y aquí es tal vez donde va un poco ese reclamo y esa queja del abogado. Bienvenido, muchísimas gracias, está aquí con nosotros directamente en la cabina. Gracias Lorena, gracias Henry y Angie, muchas gracias por invitarme aquí al programa. Sí, efectivamente. Al micrófono lo que más pueda, licenciado. Gracias, muy amable. Gracias. Sí, muy buenos días. Buenos días. Yo estoy un poco molesto con el Poder Judicial porque de los casos que yo he llevado de femicidios, que antes eran homicidios calificados, los jueces están dando la tarea de que solo les ponen 18 años de prisión y no entran a analizar el tema del ensañamiento y la alevosía. Cuando se da la reforma, la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, la Ley 85-89, y se reforma el artículo 112 del Código Penal, el legislador analiza el tema de que como son personas vulnerables, se tiene que cambiar el tipo penal y se conoce como feminicidio ampliado.
Es a partir de ese momento que ya y el juez hace un análisis mínimo de tipicidad, ¿verdad? Que es un tema muy técnico para determinar que la conducta del sujeto encaja dentro de esos elementos o comportamientos desviados para poner la pena máxima. Entonces, si ustedes lograran recordar el caso de Alison Bonilla, 18 años, y el caso de Luani Valeria Salazar Zamora, 18 años, y tuvimos que llegar hasta apelación y casación para que los magistrados dijeran, no, mire, eso fue con saña, con alevosía, con ensañamiento. Hubo toda una premeditación del homicidio hacia las mujeres y tienen que ponerle la pena máxima. Abogado, solo por ubicarme un poco, y me disculpa el desconocimiento así técnico, aunque suene muy técnico. Feminicidio y femicidio, ¿la diferencia radica en qué exactamente? Vamos a ver, el artículo 21 bis de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres amplía el espectro con relación a familiares del feminicidio. Por ejemplo, si son hermanos, hijos, parientes cercanos, si tuvieron una relación esporádica. Entonces la ley, ese artículo no existía y hace la ampliación. Antes era solo para las parejas que tuvieran más de 3 años de vida en común o los matrimonios, ¿verdad? Entonces la diferencia radica en ese tema, que también ahora va a incluir el tema de parientes o relaciones esporádicas, ¿verdad? Por ejemplo, caso que la madre tenga problemas con el hijo la agrede y después la mate, y podríamos también estar en un tema. En ese caso es feminicidio. Sí, señor. Femicidio es el crimen, de una mujer. ¿En qué contexto? Sí, en el contexto de que sean esposos, ¿verdad? O que tengan una relación de más de 3 años de vida en común. Ese es femicidio. Sí, señor. Sí, quería preguntarlo básicamente porque usted comenzó diciendo el feminicidio. Ahora, han establecido, la queja con el Poder Judicial no es solo suya, don Joseph, hemos escuchado tanto durante estos días esas quejas, pero esto es una cosa de una definición de un juez, es decir, él es el que valora y él es el que dice voy a condenarlo a tanto. Usted dice 18 años para alguien que comete semejante crimen y de semejante manera puede ser poco, pero esa valoración es muy de él, del juez, no es porque los códigos lo obliguen, no es porque... Como por interpretación. Es como una interpretación, es lo que le diga el corazón. Vamos a ver, antes de la reforma a la ley, ¿verdad? Entonces ellos decían, bueno, es que un homicidio simple le causó la muerte, la golpeó y se murió la persona, entonces es un homicidio simple. Hay ciertos agravantes o calificantes dentro del artículo 112 que decía que si utilizó un arma punzocortante, si utilizó un martillo, si a la víctima la sacó de un lugar donde estaba compartiendo y se la llevó engañada, todos esos análisis no se han hecho y lamentablemente revictimizan a las familias, porque cuando uno presenta un recurso de apelación, el juicio empieza de cero y tienen que revivir toda esa situación tan atroz. Entonces esa es la crítica que uno le hace al Poder Judicial, y por dicha la legislación fue cambiada en el año 2022, pero más allá de que cambie la legislación, en el caso que nos ocupa de esta muchacha Nadia, habían otros delitos que el Ministerio Público no contempló en su acusación, más que fue una muerte tan atroz, descuartizar a una persona y meterla en una refrigeradora, y que la Fiscalía no analizara que el sujeto se valió del infortunio de la víctima con solo el hecho de haberla matado y quitarle la vida, que es inviolable, y irse con la tarjeta donde ya le pagaban el salario, hacer compras en supermercados, a comprar videojuegos por internet, ahí es a donde pagar entra Uber. La parte de suplantación de identidad. Y la suplantación y el robo también, porque él se hacía pasar que era Nadia por redes sociales, y la mamá de Nadia le puso un WhatsApp y le dice, mamita, ¿cómo está? Mamá, vea, yo estoy muy bien, estoy en Alajuela, no se preocupe por mí, cuando ya ella estaba muerta. Y ahí está en el expediente, en las tenencias telefónicas, que al sujeto le incautan el teléfono de Nadia donde mandó el mensaje. Y eso no se está tomando en cuenta. No se está tomando en cuenta, y nos están dando 13 días para que nosotros lo tomemos en cuenta. Entonces la pregunta es, ¿por qué la Fiscalía tiene que hacer el mínimo esfuerzo con un caso tan delicado donde se le quita la vida a una persona, y no solamente el tema de quitarle la vida, la forma como muere y la forma como este sujeto se quiere deshacer del cuerpo? Y un hecho comprobado. O sea, aquí no se está especulando nada. No se está especulando nada, si bien es cierto, para después no tener problemas con el Colegio de Abogados, ¿verdad?, que son famosos para abrir procesos disciplinarios, que sabemos que hay un tema de la independencia judicial, pero como me dice a mí el Ministerio Público, todo arroja con todas las pruebas que han salido en los medios de comunicación que él es el autor intelectual de la muerte de Nadia.
Pero más allá de esa muerte, ¿usted cree que 35 años sea justo como murió Nadia? Y es un muchacho que tiene 23 años y la ley dice, no, pasan 15 años, sale, lo tienen ahí engordándose en la cárcel y va a seguir a la calle a matar más mujeres. ¿Usted, una condena lógica en un caso de estos, cuál es? Bueno, no va a haber una condena lógica. Si fuera en Estados Unidos le aplican la pena de muerte o cadena perpetua, ¿verdad? Pero no estamos acá, estamos en Costa Rica. A mí me parece que para que genere un antecedente tienen que sumarse todos esos delitos que yo le acabo de manifestar, la suplantación de identidad, el robo agravado y el femicidio, son 60 años. En 30 años tiene que pasar algo. Pero 15 años o 10 años, o que le digan, bueno, es que la pena carcelaria son 10 meses, si se porta bien y hace trabajo, mandémoslo otra vez a la calle. ¿Qué me garantiza a mí que esa persona no va a volver a salir a hacer lo mismo? Sí. Ese es el problema. Cuando además como país tenemos antecedentes ya de hombres que han estado presos, salen y vuelven a cometer exactamente el mismo delito. Sí, entonces hay que hacer una modificación en la ley porque hay gente que no se cura y hay que ver cómo se saca de circulación. Porque dígame, ¿qué vamos a hacer con esas personas? Va a seguir el mismo ciclo de violencia. ¿Usted conoce al sujeto, abogado? Sí, claro, yo lo he tenido en varias audiencias y me llama mucho la atención de que él se comporta como que si no hubiera pasado nada. Es que le iba a preguntar eso. ¿Qué comportamiento tiene alguien que hace eso? Sabe que lo van a procesar. No importa, 15 años, 30, 100 años, que lo van a condenar. ¿Cómo se comporta? En la última entrevista que le hizo otro medio de comunicación, le enseñaron la foto de Nadia, la bajaba y decía, no, mire, me hace falta, la extraño. Yo no creo, él no hubiera sido, digamos. Como que si él no hubiera sido. Es un perfil psicopático tan terrible que no tiene un menor dolor por la vida humana. Abogado, en algún momento habían dicho alguna hipótesis, yo no recuerdo sinceramente si fue don Randall Zúñiga del OIJ, no quiero poner palabras que no sé segura que haya sido él, pero recuerdo que se mencionó en medios de comunicación la hipótesis de que este muchacho se hubiese inspirado en una serie de Netflix que justo en ese momento estaba en tendencia. La gente recordará el caso de Freddy Dahmer, que también se deshacía de los cuerpos de una manera bastante similar. Eso, al final de cuentas, logró comprobarse cuál fue la motivación real de él para deshacerse del cuerpo de esa manera tan atroz. Científicamente eso no se ha podido probar en los informes que están dentro del expediente, pero si bien es cierto ese punto que usted está señalando se va a tocar en el juicio cuando lleguemos a esa etapa, porque generalmente estas series están permeando en ciertos comportamientos de los seres humanos y para nadie es un secreto que como este muchacho consumía muchas drogas, ¿verdad? De todo tipo, según lo que consta en los informes, de ahí obviamente él no tuvo mayor reparo de quitarle la vida a Nadia y se encontró en la investigación, que eso salió a la luz pública, que tenía un documento, un folleto de cómo se dibujaba el cuerpo humano, ¿verdad? De hecho los restos, fue muy macabro el tema porque aparecieron en diferentes recipientes y el cráneo estaba en un salveque. Entonces usted decía, ¿cómo una persona de esas va a dormir por 4 meses? En la historia judicial, que yo la experiencia que tengo de 20 años, nunca había visto algo tan atroz, de que durmiera 4 meses con los restos de la ofendida en la casa de él, ¿verdad? Y en la otra casa cuando se pasó, ¿verdad? Aquí en Ledo. Y con esa pregunta de Angie, abogado, ¿usted cree que sí esas series influyen mucho en estas mentes criminales? Sí, claro. Como que tal vez sirven de apoyo, porque que sí nos inspiran. Digamos, puede tener una persona un padecimiento o alguna de esos comportamientos mentales psicópatas, que tal vez está ahí como, no sé si decirlo, no oculto, sino como dormido, y ve algo que le motiva o despierta en él esa ¿verdad? Que le ese activa. Sentido, sí, que la activa, correcto. Sí, yo he conversado con varias psicólogas forenses que ya no trabajan en el Poder Judicial y ellas me manifiestan que eso es como cuando una persona ve pornografía, ¿verdad? Que es un tema que no es real, ¿verdad? Que todo es una fantasía y eso podría generar hasta la muerte de una persona, ¿verdad? Entonces dice que lo mismo, estar viendo estas series en forma repetitiva
Si esa persona tiene algún patrón oculto en el inconsciente, podría salir a florecer y podría causar este tipo de muertes que lamentablemente generan un gran impacto en la sociedad costarricense. Abogado, ¿cuánto lleva usted como litigando, defendiendo estos casos así? Bueno, vamos a ver, yo me incorporé hace 17, 18 años al Colegio de Abogados. Han andado por todo lado, gracias a Dios, tanto en el sector público como privado. El primer caso que llevamos de femicidio, ustedes lo podrán recordar, fue el caso de Carla Stefaniak. Ese caso casi queda impune, la muchacha venezolana estadounidense que apareció en un Airbnb muerta, que la mató un nicaragüense, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí han aparecido estos casos, el de Luan y el de Allison, ¿verdad? Que estuvimos muy de cerca con la mamá. Con este caso fue otro abogado, Rodrigo Araya, que fue el que llevó el caso. Sí. Ahora el de Nadia, tenemos otro caso también muy sonado que ya está casi a juicio. Ahora, con respecto a todos estos casos, todos los casos en general de femicidio que se ha tenido en el país, condenas que hayan sido exitosas, entre comillas, entendiendo que nunca va a haber algo realmente satisfactorio para la familia. Bueno, no han habido condenas. Aquí sí, y por eso es que estoy reclamando que en este no. Le pongo este ejemplo, el caso de Carla Stefaniak, nosotros pedíamos la pena máxima y solo le dieron 18 años. El caso de Allison y Luani, yo pedía 50 años en el caso de Luani porque había un robo agravado también y solo le dieron 38 años, que fue lo que pedimos. En el caso de Yendri Loaiza, ¿verdad? Que fue una muchachita de 16 años que enterraron en una finca de casa en Batán de Limón. La fiscalía estaba pidiendo 18 años. Yo peleé y peleé para la recalificación y ahora presentaron la acusación, modificaron los hechos y me dieron la razón, 35 años. Vamos para juicio con 35 años para determinar que no era un homicidio simple, sino calificado. Y a raíz de eso modifican la ley, ahora pues la ley dice 35 años. 35 sería lo máximo. Lo máximo. Claro. Pero hay que recordar que hay delitos precedentes después del homicidio que los jueces no están valorando. Es que le preguntaba cuántos años llevaba don Joseph, porque tantos casos así, es decir, un femicidio aquí, otro allá, el feminicidio en otro lado, si eso comienza usted a decir, caramba, qué sociedad en la que estamos desarrollándonos, no sé si usted tenga hijos, pero en la que se está criando nuestra familia, y que cada vez se va volviendo como más normal. Yo no sé si ustedes que están adentro defendiendo en los tribunales, investigando, ¿qué reflexión hacen de lo que nos está pasando como sociedad? La reflexión es que tenemos que volver a los principios y valores de hace 20 años. Todo eso se está perdiendo. Las familias no están identificando el foco, con quién salen sus hijos, cuáles son sus amistades, qué lugares frecuentan. Todo eso se está perdiendo. Entonces es un llamado a las familias, a la mamá y al papá o a las personas que estén de crianza, que vigilen a sus hijos y que generen un vínculo de confianza para que estas situaciones tan atroces de relaciones inadecuadas se puedan prevenir y evitar que se den más femicidios, porque vea qué importante lo que usted a mí me dice. Al día de hoy llevamos más de 150 homicidios y de esos 150 homicidios han matado a más de 20 mujeres. Es una cifra casi más del 20%. Sí, demasiado. Pues abogado, gracias por tomarse el tiempo de venir hasta acá. Quería preguntarle también finalmente cómo está la familia para ellos soportar eso que usted decía, revictimizar, volver a revivir todo, volver a respirar el mismo ambiente, etcétera. ¿Cómo están ellos? Si tienen asistencia, no sé, la familia de Nadia? Nadia, la mamá, ¿verdad? Doña Marilyn tiene asistencia psicológica, el hermano también del tío de Nadia, don Fran. Todos los familiares están muy impactados porque es muy difícil llegar a la medicatura forense y reconocer un cuerpo que está lamentablemente... que ya no es cuerpo. Qué fuerte. Eso y sí, está en una bolsa. Sí, de difícil. Qué complicado. Y en eso el Poder Judicial tampoco tiene tacto. Y dice, no, ahí está, firme aquí. Y no, hay que buscar como un protocolo también la medicatura forense para que cuando se den este tipo de casos no revictimizar a la familia. Todos están con ayuda, pero la última entrevista que tuvimos, ya ellos se están acercando al proceso, entonces están teniendo un poco de temor. Pues don Joseph Rivera, abogado de la familia de Nadia Peraza, le agradecemos mucho que hubiera tomado el tiempo, repito, de venir hasta aquí, hasta nuestros estudios, y ojalá que no sea la primera vez para hablar de tantos temas que hay todavía sobre la mesa. Claro que sí, a la orden estamos para servir. Que me la vaya Muchas gracias, don Joseph. El licenciado Joseph Rivera, aquí en nuestros estudios, hoy aquí, en Contexto. En Contexto, por Extra Radio. Diario Extra llega hasta su casa. Que hay que saber.
11:31 de la mañana, 7 motociclistas fallecieron en las últimas horas por accidentes de tránsito en Alajuela, Grecia y Guácimo. OIJ realizó allanamientos en Limón para detener a 3 sujetos sospechosos de un asesinato. Volcán Poás continúa con intensa actividad. Autoridades piden precaución a los visitantes. Detienen a hombre en Alajuela por amenazar a sus vecinos con un arma de fuego. Esto es lo que hay que saber de este viernes 14 de marzo. En Contexto por Extra Radio. Las 11 de la mañana, 32 minutos. La invitaron a una de las revistas nuestras del Grupo Extra y nos la robamos. Porque es costumbre de la radio. A veces nos hacen al revés. Sí. A veces el equipo de las revistas o de Extra TV o del periódico. Se llama trabajo en equipo. Trabajo en equipo, sí, finalmente somos un grupo. Se llama sala de redacción abierta. ¡Ah, caramba! ¡Qué elegancia la de Angie! La señora ministra de Salud, Mari Munive, que está con nosotros en cabina. Ministra, qué bueno tenerla. Primera vez aquí en esta cabina nuestra. Muchísimas gracias. Abramos el micrófono, por favor. Ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Más bien, gracias por la invitación. Sí, los había visto a través de la pantalla, pero del computador, y ahora ya los tenemos aquí, ¿verdad? Traté, pero ya sabía por qué no tenía que saludar, pero no importa. Más bien, aquí estamos a la hora. Desde que venía llegando la vimos, lo siento. No hay escapatoria. Sí, ¿cómo ha estado, ministra? Bien, bien. Aquí una semana corridita porque justamente entró en vigencia la resolución para la fiebre amarilla, entonces lo mejor es la comunicación y aquí estamos para que ustedes hagan las consultas del caso. Bueno, la primera es ¿en qué va? Porque hemos tenido mucha información, de hecho hemos hablado mucho al aire en la edición de la mañana. Hicimos como un ABC. Exactamente. En este momento, ¿cuál es la realidad? Ya, por ejemplo, que los ticos que se la pongan en el exterior no necesitan los 10 días, etcétera. ¿Esa es la nueva medida o hay más? No, vean. Tal vez aquí, para que ustedes me entiendan, como zapato nuevo chima, ¿verdad? Hay que hacer ciertos ajustes conforme vayamos viendo para poder estandarizar ciertos procesos. ¿Por qué? Porque estamos con escasez. Y lo más sencillo hubiese sido, pateemos la resolución, ¿verdad? Para poderle entrar en vigencia posterior. Pero que íbamos a estar sabiendo que a partir de lo que es el 14 de febrero entró una alerta de alto riesgo de lo que son todas las Américas, porque hay brotes, y brotes, digamos que importantes, en zonas bastante pobladas. Y esto hace que mejor mantengamos la resolución, que de alguna forma no es nueva, es desde el 2016. Lo que hicimos fue ampliar áreas geográficas y desde diciembre creo que el costarricense sabe lo que son los vacunatones y la fiebre amarilla. Entonces no es algo nuevo. En esta comunicación que hemos generado, es volver a tener este requisito y ahí sí, por favor, empecemos a tener ciertas, digamos que, flexibilidades para que la persona cumpla, como por ejemplo, yo lo que les digo es el viaje por deber y el viaje por placer. El viaje por placer es el que se debería planificar. Vamos de vacaciones, disfrutamos, pero esto lo hacemos con tiempito y en ese tiempito es como que yo quiera comprar un tiquete para irme a Estados Unidos y no tenga visa. Es exactamente lo mismo. Entonces, por favor, garantícese de que cumpla con el requisito antes de adquirir un tiquete. Y ahora sí, el viaje por deber. Pasó una emergencia, usted tiene algún familiar en uno de estos países y tiene que salir y no tiene la vacuna. Entonces, de alguna manera, justamente por no tenerla en este momento, estamos flexibilizando ciertos requisitos, como cuál, el de tener los 10 días completos para poder de alguna manera tener los anticuerpos suficientes y la protección. ¿Qué les decimos? Bueno, apenas llegue a estos lugares que durante el día vamos a liberar un listado en los países de cuáles son los sitios para que usted más fácilmente no solo acceda a la vacunación, sino también a la certificación, porque este es el documento válido. Entonces, llega a suelo colombiano, ¿verdad? Que es el más frecuente ahorita, y de una vez, si llega al Dorado, ahí mismo en el aeropuerto, y si no, ahí va a tener, digamos que la información de los lugares en donde le pueden brindar el certificado internacional. ¿Para qué? Para que cuando usted termine la diligencia y quiera retornar a casita, no tenga problema. Y no necesariamente va a tener los 10 días, que eso era algo que estuvimos conversando, ¿verdad? Por ese lapso, qué sé yo, la gente se va 4 o 5 días en ese viajecito rápido. Sí, el promedio anda como por una semanita, ¿verdad? Entonces, pero igual no son los 10 días. ¿Qué es el asunto aquí? Por eso es que se está diciendo el deber. Es que normalmente el promedio de elevación de los anticuerpos va en ascenso y en 10 días usted tiene como la máxima protección. Pero entonces ahí es donde usted también, a sabiendas de que es
un Aedes aegypti y que usted lo conoce porque es el mismo que aquí nos da el dengue, entonces usted se va a cubrir, va a usar repelente, se va a cuidar de alguna forma de esta exposición para poder adquirir posteriori lo que es la cobertura. Y ya sale vacunado, imagínese. Entonces ya cuando ingresa al país no hay problema. Y es gratis, sí. Exactamente. Ministra, ¿eso se tiene que hacer? A ver, lo pregunto porque usted en algún momento dirá, ¿qué lío se formó? ¿Qué cosas tan horribles? La papa caliente está ahí. Esto hay que hacerlo. O sea, no es opcional. Que usted diga un día, mire, ya, dejemos esto así, ya viajen tranquilos, no vuelvan con fiebre amarilla. Eso no va a ser así. Vean, el asunto aquí es, nuevamente, nosotros no somos los que de alguna forma decimos y tomamos la decisión de que me gusta esto, hagamos. No, hay una alerta y esta alerta hay que ser congruentes. Si nosotros nos hemos comportado con tanto cuidado a nivel de la salud pública y justamente para poder resguardarnos de una enfermedad, tenemos que continuar resguardándonos de esta enfermedad. Y esto nuevamente no es nuevo, esto viene socializándose desde el 2016 y todo el mundo me pregunta, ¿pero qué pasó desde el 2016? Ahora sí todo el mundo corre. Yo creo que fue el cambio de ministro, ¿verdad? En donde ahora sí estamos buscando que se cumpla lo que dicen las cosas y no solamente en esta línea, sino en un montón de otras cosas. Entonces, nuevamente, aquí nosotros generamos acciones para que usted de alguna forma se sienta seguro en este país y proteja no solamente a su familia, sino a la población. Háganos casito. Y no es para todos, es solamente para los viajeros. Entonces, por favor, hagamos de alguna manera voz y eco de este conocimiento, cuidémonos para cuidar a la población y más de una enfermedad bastante malita. Sí, lo malo es que es tan costosa, ¿verdad, ministra? Que era algo que nos cuestionaban y nos consultaban los oyentes también, Sí. que por qué tan cara, que por qué no se regala como en otros países. Es que tal vez aquí hay una diferencia. En otros países tienen la enfermedad. Usted se da cuenta, aquí tenemos un esquema de vacunación bastante grande y muy diferente a otros países. ¿Por qué? Porque aquí de alguna u otra manera tuvimos la enfermedad y se mantienen ciertas estrategias para poder resguardarnos. Aquí desde los años 50 no existe esa enfermedad, entonces como política de salud pública no se puede implementar, pero solamente está indicada para los viajeros, que son las personas que se van a exponer directamente. Por eso es que se adquiere a nivel del mercado privado. Ahora, con este cambio epidemiológico y de alguna forma con población que potencialmente podríamos estar en contacto, va a haber algún tipo de modificación con personas que tengan algún contacto. Pero aquí lo más importante es, estamos generando las estrategias para proteger a la población. Y otro, o sea, una cosa es el costo que incurre, ¿verdad? El fondo rotatorio de la OPS que compra todas las vacunas de la región, obviamente en volumen y como una organización de, digamos, sin fines de lucro, hay un precio diferenciado para poderlo brindar a estos países con políticas de salud pública, y algo muy diferente es hacerlo para usted poder financiarse algo que es por placer, que es un viaje. Sí. Ministra, nos están haciendo señas que usted tiene un compromiso. Que ya están esperándola a todos los compañeros allá afuera también. Además, entonces, ministra, gracias por el ratico que se tomó con nosotros. Que le vaya muy bien. Con todo gusto y muchísimas gracias. Y cuando quiera madrugar. Claro, aquí en la computadora, con muchísimo gusto, estamos. Si trae abrigo. Está bien. Ministra, adiós. Bueno, un placer, que les vaya muy bien. Hasta luego, que le vaya muy bien. Gracias. La señora ministra Mari Munive con nosotros, 11 de la mañana, 40 minutos. Vamos a la sala de redacción. ¿Cómo está a esta hora la información, lo que están preparando los periodistas para la edición de la 1:30 de la tarde? Veamos qué está pasando a esta hora, que están hablando precisamente de seguridad. Usted me deja escuchar, por favor, Cris. Seguridad, básicamente, y una amenaza que hubo. ¿Dónde fue? Esa situación. Sala de redacción. Y hasta en redes sociales han observado videos de personas que no responden a la autoridad, incluso al punto de amenazarlos de muerte. Vamos a ir en este momento hasta San Marcos de Tarrazú. Ahí se encuentra Natalia López. Inició la Feria del Café, la Expo Café. Ya se está en desarrollo y Natalia se está tomando un delicioso café. Y nos va a contar qué tal está el café, Natalia, y cuáles son las actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana. Así es, compañeros. Nosotros estamos en San Marcos de Tarrazú porque hoy a la 1 de la tarde se inaugura la Expo Café Tarrazú. Pero vamos a llevarles un poquito más de detalles, ir viendo cómo continúan los expositores trabajando acá, acomodándose, preparándose para poder recibir a tantas personas que los van a acompañar el día de hoy. Vamos a ir conversando un poquititos con ellos para que nos vayan adelantando qué pueden tener ustedes el día entonces, de hoy. Lorena, nuestra colega Natalia, en esta TV, preparando
cerrando la edición de la 1:30 de la tarde. Nosotros vamos a tener información en cuestión de minutos con Aarón Chinchilla también en vivo desde Expo Tarrazú. Expo Café Tarrazú se llama esta edición que siempre convoca a gente que ama el café. Creo que todos. Un cafecito. Creo que no escuchamos por acá. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Muy bien. Tenemos ya una comunicación. ¿Usted me deja un paréntesis chiquitito? Sí. 1926, 14 de marzo, estación de ferrocarril del Atlántico, 8:17 de la mañana, puente sobre el río Vidilla, hace 99 años. La tragedia grande, enorme del Vidilla, del tren que se descarriló y provocó la muerte de al menos 400 personas. Es que esa tragedia, pues obviamente que abre una herida enorme en la historia del país. Ahora sí. 11:42. Bien, ahora sí le damos la bienvenida a don William Rojas, quien es el rector de la Universidad Técnica Nacional, y también a Marianela Camacho, quien es presidenta de la Comisión de Logística. ¿De qué vamos a hablar? Sobre la Feria Internacional del Libro Universitario. Bueno, son muchísimas producciones y mucho que se puede compartir entre los diferentes centros universitarios. ¿De cuándo a cuándo? ¿Quiénes pues podrán participar? ¿Cuál va a ser esa dinámica? Le damos la bienvenida a ambos. Me parece que por ahí vemos a doña Marianela Camacho. No sé si ya tenemos también a don William, pues para saludarlos a ambos y agradecerles también el espacio. Bienvenidos, doña Marianela, que ahí la vemos. Gracias por el espacio para hablar de la segunda Feria Internacional del Libro Universitario, organizada por las 5 editoriales de las universidades públicas costarricenses. Este evento se está llevando a cabo en este momento, inició ayer, jueves, aquí en las instalaciones de la UTN, la Universidad Técnica Nacional, en el Roble de Punta Arenas, y estaremos hasta el sábado 15 en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Qué se puede encontrar? ¿Qué material es el que se puede encontrar ahí? Tal vez para darle también la bienvenida a don William. Don William, ¿nos escucha? Sí, claro. Buenos días, un gusto saludarles. Buenos días, muchas gracias. Bien, ¿y usted? Tal vez entonces comentar sobre qué podemos encontrar, qué se podrá tener en este caso con esta feria. Bueno, la idea básicamente es poder llevar este tipo de ferias a las zonas más alejadas o zonas regionales para extender los lazos de cultura, de educación a los pueblos un poquito más distantes del Valle Central. ¿Qué podemos esperar ahí? Libros de autores nacionales, libros de todo tipo, cuentos, novelas de carácter universitario, que también la idea es que se puedan adquirir ahí. Al igual también van a haber mecanismos por los cuales las personas se van a dejar estratégicamente libros en diversos puntos de la provincia, para que las personas que tengan libros y quieran cambiar, dejar o llevar uno, puedan hacerlo con el objeto de promover la lectura como un sano hábito en la educación costarricense, y también para rescatar un poco los valores que genera también la lectura y enriquecer así culturalmente, en este caso, la zona de Punta Arenas, la zona costera, y en años próximos esperamos que esta feria también se quede de manera itinerante por diversos puntos del país. Eso les iba a consultar, doña Marianela, y me parece que ya lo dejaba entrever también don William, como para aclararle a la población y especialmente a quienes van a estar ahí en Punta Arenas, para que se puedan ir a dar la vueltita. Y es que Feria Internacional del Libro Universitario no necesariamente significa que son textos formativos para las diferentes carreras, sino que pues también hay diferentes producciones como parte de la lectura, ¿verdad? De esa lectura diaria que podemos tener todos. Doña Marianela. Claro, muy bien, sí, como decía don William, tenemos a las 5 editoriales universitarias públicas, pero tenemos editoriales privadas, independientes, distribuidores y libreros que tienen en la oferta libro nacional, libros extranjeros también, pero además tenemos eventos. Más de 50 eventos entre talleres de, por ejemplo, dibujo, ilustración, presentaciones de libros, presentaciones artísticas de grupos locales de aquí, de Punta Arenas, y también obras de teatro, talleres para niños y para jóvenes, conversatorios con escritores costarricenses que nos visitan
desde diferentes zonas y vinculados a diferentes editoriales. Entonces tenemos una oferta amplia para todo el público. Bien, también entonces, proyectos de investigación, claro, como somos editoriales universitarias, entonces aquí tenemos exhibición, venta de productos, de proyectos de investigación que reflejan un poco como el quehacer, ¿no?, de las universidades públicas, y además hemos invitado actores locales, artesanos y emprendedores que están ofreciendo sus productos también aquí como parte de la feria. Muy bien, entonces entrada gratuita, abierta a todo público. Buenísimo. Y en la Universidad Técnica Nacional, en la sede del Pacífico, Campus Juan Rafael Mora Porras, hoy hasta las 6 de la tarde y mañana también de 10 a 6. Mañana también de 10 a 6, y Muy para bien. quienes nos visitan y, por ejemplo, no tienen vehículo propio, hemos dispuesto una buseta que le llamamos periférica Filo, que sale 2 veces al día desde aquí, desde la UTN, llega hasta el centro de Punta Arenas, cerca de la Casa de la Cultura, pasa por el Paseo de los Turistas, por la Concha Acústica, y pueden usar esa buseta de manera gratuita. La buseta viene aquí a la Muy feria y luego regresa a Punta Arenas también. Perfecto, entonces, bueno, muchísimas gracias a ambos, don William Rojas, quien es el rector de la UTN, doña Marianela Camacho, presidenta de la Comisión de Logística, Feria Internacional del Libro Universitario. Todavía mañana usted puede ir a darse la vueltita entonces allá hasta Punta Arenas. Muchísimas gracias a ambos y muchos éxitos con este proyecto. Muchas gracias, que estén muy bien. Suena bien eso. ¿Sí? Sí, suena bien. Sí. Bellísimo. 11 de la mañana, 48 minutos. Vamos a Tarrazú, a Expo Tarrazú. Por un cafecito. Un cafecito, qué bien. 3 cafecitos, 4 o 5. Sí. ¿Toman cafecito los dos? Yo soy bien Muy cafetera. 5. chiquillos. Ángelo también, 6. Sí. Yo soy bien cafetera. Aarón, 6 cafés, por favor. ¿Cómo está? Compañeras, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. 11:37 en todo el país. Vieras qué buen olor a café hay acá en Tarrazú. O sea, no les puedo describir el olor tan exquisito a café que hay acá en la Plaza de Deportes de este bonito cantón, Tarrazú, donde alrededor de unos 90 emprendedores pues han traído lo mejor de sus productos para exponerlos a nivel nacional en lo que es esta Expo Café Tarrazú 2025. Hay tueste de toda forma, hay grano, hay café tostado, pero no solamente hay café en sus formas más tradicionales, sino que tenemos acá en esta feria pues distintos productos, y voy a hablar con un emprendedor local que ha hecho algunos productos muy interesantes. Permítame, no sé si me escuchan bien por ahí. Ahí está bien. Sí, súper. Perfecto. Estimado, ¿cuál es su nombre? Alan Vargas. No, Alan, bueno, ¿qué tenemos por acá en esta exposición de Expo Tarrazú 2025? Mira, nosotros somos Padiva Tarrazú, somos una empresa acá de Tarrazú, orgullosamente, y hacemos diferentes procesos de beneficiado en café de especialidad, café de exportación, y así también productos basados a base de café, ¿verdad? Como lo son una crema de café que tenemos, un glaseado de café que es conocido como la mantequilla de café. También ofrecemos lo que es la pulpa de café para té, que son productos innovadores ahora con la pulpa, y una granola con pulpa de café también que aporta fibra, ¿verdad? También tenemos una barra energética con pulpa de café, también aporta energía natural, ya que son endulzadas con miel de abeja, y también diferentes variedades. Bueno, compañeros, me hablaban por ahí. No, siga. Que se tiene que traer algo, porque aquí no lo recibimos con las manos vacías. Bueno, esa es la fe, y les cuento, muy amable, y les cuento que bueno, es un campo bastante organizado, es en la Plaza de Deportes, tal como les comento, la entrada es gratuita. A eso de la 1 de la tarde, las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería van a estar acá con gente del ICAFé en una muestra pues de productores locales. Eso es muy importante de señalar, en donde no solamente hay café en su modalidad convencional, sino también, por ejemplo, salsas picantes, salsas caribeñas. Hay emprendedores que hacen cadenas, aretes, pulseras en base al grano de café. Entonces es un espacio bastante bonito. El clima espectacular, un sol radiante, no está tan caliente como esperábamos. Y también para la gente que se lo pregunta, es a unas 2 horas de San José, se puede llegar a Tarrazú por el Empalme, o si no, por Desamparados, por Río Conejo o el Tajorco. Entonces es una muy buena opción para este fin de semana, compañeros. Sí, es durante todo el fin de semana entonces, a partir de hoy.
a partir de hoy, de las 9 de la mañana aproximadamente a las 7, 8 de la noche, van a haber algunos conciertos con agrupaciones nacionales y locales. Y pues la verdad es que yo creo que es una buena recomendación para fin de semana, un raicito bonito, Henry. Pues que lo sea, lo esperamos entonces, dijo Angie, aquí no vuelva con sus manos vacías, no regrese. Esa es la fe. Y vea que soy bien resentida, Aarón, así que no se la juegue. A mí eso de las barritas me sonó. ¿Ah, sí? Sí. El simpe, ¿cómo creo es? que es una buena merienda. El simpe, sí, mejor. ahí le hacemos simpe. Ahí don Henry les pasa el simpe, compañeros, pero sí, vamos a llevar algo de café por ahí. Aaron, un abrazo y suerte, que le vaya muy bien por allá. Muy bien, gracias, saludos. 11:50. ¿Cerramos con cine? Vamos a cerrar con cine, sí, para ver cuáles son esas novedades que nos trae precisamente las diferentes producciones y con quién va. Compañeras y oyentes, seguidores de La Luna Roja. Tiene música, de hecho, el video. Por favor, Chris. Sí, es una producción del equipo del Grupo Extra, del proceso que vivió la Luna esta madrugada. De la sombra de la Luna plateada hasta volverse roja. Fotografías de Randall Sandoval. Señor fotógrafo. Qué cargo. El fotógrafo. Muy bello. ¿Nos vamos? Feliz fin de semana para todos. Cuídense muchísimo. Esa es la idea. Nos vamos, pero no me dejen nada más, o déjenme darles el número de teléfono para que no se les vaya a olvidar, el 7070-4205, para que ustedes puedan tener el periódico impreso ahí en su casa, en su negocio, y que lo pueda repartir también a los demás. 7070-4205, infórmese primero.